Paseos por la Sierra, con Alberto Garín. Bueno, nos encontramos en el claustro de la Catedral de Segovia, que es obra del maestro y del escultor Juan Guas, y para nosotros, desde luego, Juan Guas va a ser el maestro de obras quizás más original que vamos a tener en nuestra arquitectura en el siglo XV. Él va a ser el arquitecto que va a renovar y a revitalizar toda la arquitectura tardorrománica de la ciudad de Segovia y va a sentar las bases también, o va a abrir camino de lo que será posteriormente la arquitectura renacentista en la ciudad. Para comprender también este claustro, nos acercamos brevemente a esas pinceladas biográficas de Juan Guas. Juan Guas es un arquitecto nacido en Bretaña hacia el año 1430. Él va a venir a España de la mano de sus padres, él era prácticamente un niño, y la primera referencia documental que tenemos de Juan Guas es del año 1448, que va a estar trabajando en la Catedral de Toledo y siempre bajo las directrices de su maestro de obras, de Juan Guas. Y esto es importante para luego comprender también el claustro de la Catedral de Segovia. Es verdad que en el año 1470 Juan Guas ya se va a iniciar, va a comenzar esa andadura individual desde un punto de vista artístico, es decir, ya sin la tutela de Juan Guas, y va a ser nombrado maestro mayor de obras de la Catedral de Ávila en el año 1471. Y aquí ocurre un acontecimiento importante que va a tener su repercusión en Segovia, y es que estando en Ávila va a tener una entrevista con la princesa Isabel, que posteriormente sería reina de Castilla. Es en el año 1472, es decir, un año después de esta entrevista, cuando Juan Guas ya viene a trabajar a la ciudad de Segovia, y él va a alternar los trabajos tanto en la antigua catedral de Santa María, que estaba emplazada frente al Alcázar, con los trabajos de Santa María del Parral. Hay un dato importante, y es que de 1473 a 1491 Juan Guas va a ser nombrado maestro de obras de la Catedral de Segovia, de la Catedral de Santa María, y estos trabajos él los va a alternar con trabajos realizados para la corte, para nobles y para particulares, ¿no? Es verdad que para nosotros la arquitectura de Juan Guas va a ser, esa huella dejada por Juan Guas va a ser importante, porque va a abrir luego también camino hacia los posteriores arquitectos que van a ser los Sontañón. El claustro de la Catedral de Segovia es netamente flamenco, y esto es muy importante. Es un claustro donde va a estar influenciado por toda la arquitectura de su maestro, de Heineken de Bruselas. Esta influencia la podemos ver en la decoración de ochos y de corazones que van a decorar cada uno de los ventanales. La importancia de Juan Guas en Segovia no solamente es por la huella arquitectónica que nos dejó en edificios de carácter civil y religioso, sino también es que aquí en Segovia él va a crear una escuela, y desde esta escuela va a difundir y a irradiar todo su estilo flamenco a otros artistas, y se va a desarrollar ese estilo magnífico hispano-flamenco por prácticamente toda Castilla. La última obra quizás de importancia de Juan Guas va a ser en Toledo, porque es verdad que él, sin abandonar nunca la tierra de Segovia y todas las obras que tenía aquí, pues va a tener obra en Toledo, en Valladolid, en Madrid, en Guadalajara, y San Juan de los Reyes quizás sea la última obra de importancia de este arquitecto. Él en 1490 cae enfermo, va a redactar testamento el 11 de octubre y fallecería posteriormente en 1496. Su tumba se puede visitar en la iglesia o en la parroquia de los Santos Justo y Pastor en Toledo, y allí podemos ver una magnífica capilla que además hay que decir que es de los pocos maestros medievales que van a poder sufragar una capilla funeraria para él y para su familia. Entonces hay una pintura muy bonita donde se ve a Juan Guas orante junto con dos jóvenes que probablemente sean sus nietos, y ahí en el arco de entrada podemos ver su escudo con el compás que le caracteriza como maestro, y alrededor pues hay una inscripción que dice: esta capilla mandó hacer el honrado Juan Guas. La primitiva Catedral de Segovia había sido construida frente al Alcázar. La obra ya había iniciado a comienzos del siglo XII, pero en la revuelta de los comuneros de 1520-1521, la catedral fue empleada por los levantiscos para acosar las tropas del emperador que se encontraban guarnecidas dentro del Alcázar. Terminada la revuelta, Carlos V ordenó que demolieran esa catedral y la reinstalaran lejos del Alcázar, en donde la encontramos hoy. Ese edificio
fue prácticamente demolido en su integridad, salvo el claustro, que no tenía más que unas pocas décadas de haber sido construido por este arquitecto que nos ha estado explicando Mercedes, Juan Guas, de modo que los Gil d'Ontañón, primero Juan, y cuando le va a suceder su hijo Rodrigo a partir de 1526, decidieron que podían recuperar ese claustro y hacerlo trasladar hasta esta nueva ubicación. De modo que lo que estamos viendo es el claustro que un día fue construido en la vieja catedral que se encontraba frente al Alcázar. Fue el aparejador Juan Campero quien hubo de hacerse cargo del desmontaje de la totalidad del claustro y a partir de ahí, pieza a pieza, trasladarlo hasta su nueva ubicación. Lo interesante es que fue la primera vez que se llevó a cabo una obra de este porte, es decir, desmontar en su totalidad una estructura que se había construido tiempo atrás y piedra a piedra trasladarla hasta esta nueva ubicación. ¿Qué estructura? Pues todo el conjunto. No solo las paredes que miraban hacia el jardín interior, sino también las bóvedas y contrafuertes de las diferentes pandas por las que estamos caminando. Es importante hacer ver que muy posiblemente el ejercicio estructural que supuso el desmontaje de este claustro en la Catedral Vieja y su posterior restauración aquí en la nueva catedral debió ser ampliamente empleado por el propio maestro de obras Rodrigo Gil d'Ontañón para adquirir todo ese conocimiento de estructuras que a lo largo de buena parte de su obra demostraría que sabía controlar. ¿De qué hablamos cuando hablamos de un claustro? Pues hablamos de uno de los espacios más importantes dentro de los conjuntos monásticos en su origen. Posiblemente ya existieron claustros en los primitivos monasterios de la Roma oriental, allá por el siglo V, en la zona de Siria, donde el objetivo que se perseguía era recrear un espacio de gran armonía, evocando el futuro paraíso al que aspiraba el monje que podía alcanzar en caso de llevar a cabo esa vida de recogimiento y contemplación de la forma más correcta posible. Estos claustros, por supuesto, también tienen una finalidad muy práctica, dado que al ser patios abiertos permiten articular el conjunto de las 4 crujías que nos rodeaban y a partir de ahí poder iluminar esas crujías. Pero en realidad esta solución en la que colocaban estas áreas abiertas para de esa manera organizar todo el conjunto constructivo también se podía haber dado sin la necesidad de ser ese patio interior. Pero claro, aquí estamos combinando 2 elementos. Por un lado, la necesidad de recrear ese espacio armónico perfecto que van a ser los claustros, y por otro, muy importante, el hecho de que en muchos casos estos monjes quieren una vida de clausura, y la única posibilidad es teniendo patios cerrados en torno a los que se organizan esos claustros, y gracias a esos patios bien cerrados es como se podía mantener la clausura. ¿Estaban ajardinados estos claustros? Sí, desde su origen. En algunos casos con soluciones muy sencillas, quizás de una breve pradera verde donde colocar de esa forma la vegetación que evocaba el paraíso celestial perdido y al que el monje aspiraba a recuperar. Pero incluso si las condiciones climatológicas no lo permitían, podían ser patios arbolados donde se conseguía un ambiente de sombra y frescor, sobre todo en la parte del Mediterráneo en que puede haber unos veranos tremendamente calurosos, y de esa manera poder generar ese espacio de armonía, de recogimiento y al tiempo paradisíaco al que aspiraban estos monjes. Pues bien, esa vida en comunidad también se trasladó al ambiente catedralicio, dado que los obispos, según van desarrollando sus estructuras episcopales, van a contar con el apoyo de un colegio de canónigos. En algunos casos se va a invitar a que estos canónigos hagan también vida en comunidad, prácticamente similar a la de los conventos. Y en ese momento se considera que el claustro es necesario. Es cierto que en el caso de Segovia, como hemos tenido ocasión de ver en otro paseo por la sierra, existía un barrio de canonjías, es decir, los canónigos no se quedaban viviendo dentro de la catedral, pero eso no les impidió
el seguir manteniendo el claustro como uno de los espacios de recogimiento de la comunidad en un momento dado. De ahí que en efecto los claustros eran necesarios en la vida catedralicia. Por ello, en el momento que se decidió reconstruir la Catedral de Segovia en su nuevo emplazamiento, junto a la Plaza Mayor, a partir de 1524-1525, bajo la dirección de los Gil de Ontañón, consideraron más que oportuno recuperar el viejo claustro de Juan Guas, trasladarlo pieza a pieza, reinstalarlo aquí y así poder seguir ofreciendo a los canónigos este espacio de armonía y recogimiento que era necesario, insisto, tanto para los monasterios como para las catedrales. Una singularidad. Este claustro sufrió una reforma ya durante los siglos XVII y XVIII y hubo que rehacer la parte inferior de los maineles de las ventanas, que es algo que podemos observar cuando nos damos cuenta que son más nuevos que el resto de la estructura, para recomponer el claustro original que había hecho Juan Guas.